Hola, bienvenido de nuevo a Lamrim. Soy Geshe Michael Roach. Y la foto que acabas de ver es el maestro Dharmakirti. Vivió hace unos 1500 años y nos va a ayudar a probar algo. Es un gran debatiente, él es un gran logista, él es el maestro del pensamiento claro. Hoy en día no me gusta llamarle lógica, todo el mundo odia la lógica es aburrida, pero el maestro Dharmakirti, él era como pensamiento claro, aprende a pensar con claritud. Si ves humo, debe haber fuego. ¿Y cómo podemos usar eso para desarrollar bodhicitta? Vamos a tratar de desarrollar una visión de los bodhisattvas, pero para hacer este método, nosotros vamos a tener que probar que todos han sido nuestra madre. Vamos al texto. Se llama, él cita, Pabonka Rinpoche en su Lamrim, cita un verso de Dharmakirti, o empieza a citarlo y dice: Kyewa Yonsu Nembala significa cuando tomas tu renacimiento. Jung significa inhalar y Nguk significa exhalar. Cuando haces la práctica meditativa básica de la respiración, observando tu respiración, observar 10 respiraciones antes de meditar para enfocar tu mente, en el Abhidharma Kosha esto se llama Jungwoo. Entonces significa exhalar e inhalar. Wangpo significa los poderes de los sentidos con los que naciste: tus ojos, oídos, nariz, la lengua y tu piel. Lodagni y tu mente, Rangi Ringla, Tomecha, no son algo que depende de algo de su propio tipo. Tu respiración, la claridad de tus sentidos y de tu mente no son algo que depende del mismo tipo de cosas. Y luego corta la cita de Dharmakirti. Y yo pensé, esta es una gran cita, esta es una gran enseñanza, es toda una enseñanza. Y la menciona, pero no la enseña. Así que pensé, ¿por qué no vamos a aprender este versículo en particular del maestro Dharmakirti, el cual es increíblemente importante, increíblemente hermoso? Y tuve el honor hace 25 años en el monasterio de ayudar a un gran erudito. Él es el maestro de mi maestro principal de escrituras. El maestro principal de escrituras es Geshe Thupten Rinchen, de Seramei. Un gran erudito. Un gran maestro, extraordinario maestro, que ha enseñado a muchos Geshes. Su maestro fue Geshe Yeshe Wangchuk, quien no salió del Tíbet durante la Revolución Cultural. Él se quedó en el Tíbet. Así que no sabíamos qué estaba pasando con él. Pero más tarde fue capaz de visitar el monasterio y dijo: por cierto, tengo un libro para ustedes. Y pensamos, ¿qué? Y él dijo: es solo algo que escribí. Y es como, en inglés serían como 8000 páginas que había escrito sobre Dharmakirti, sobre este gran debatiente de hace 1500 años. Y nosotros lo miramos, mis maestros y yo lo vimos y fue increíble. Explica el mejor libro de Dharmakirti, palabra por palabra, y nunca había visto a alguien que lo hiciera. Entonces, por lo general, si un libro es moderno, o sea, si no tiene 1000 años de antigüedad, como que lo miramos en el monasterio y estamos como, de acuerdo, está bien. Pero mientras revisábamos su libro, nos dimos cuenta de que es un gran clásico, se quedará por 1000 años, yo creo. Es un gran clásico y en realidad se me permitió unirme al equipo, a su equipo, y produjimos 2 volúmenes, fue en 2 grandes volúmenes. Escribimos todo el texto, revisamos todo el texto, y mi responsabilidad era poner el texto raíz de Dharmakirti en los lugares correctos. Por lo tanto, este libro significa mucho para mí y es un gran comentario. Así que vamos a ver lo que
Geshe Yeshe Wangchuk, uno de los mayores explicadores del maestro Dharmakirti, dice acerca de reconocer a la gente como tu madre. No olvides que eso es lo que estamos tratando de probar. ¿La gente ha sido tu madre o no? Así que aquí están los versos completos. Y no voy a, o sea, solo voy a leerlo a grandes rasgos y entonces no vamos a entender todo. Y luego vamos a adentrarnos en el comentario de Geshe Yeshe Wangchuk y él va a dejar todo claro. El objetivo es, al final de esta clase, que va a ser un poco larga, ¿de acuerdo? No se preocupen. Vamos a tratar de demostrar que la gente a tu alrededor ha sido tu madre. Esa es una gran prueba y es una de las mayores razones clásicas para la lógica. Es probar tus vidas pasadas y futuras y demostrar que el mundo ha sido tu madre. Todo el mundo ha sido tu madre. ¿Por qué los budistas estudian el razonamiento o la lógica? Es para probar cosas como que todo el mundo ha sido tu madre. Y entonces vas a tratar a las personas de manera diferente. Si te das cuenta, si puedes comprobarte a ti mismo que han sido tu madre, entonces estás a la mitad del camino para ser un bodhisattva. Significa, cuando tomas un renacimiento, la inhalación y la exhalación, la claridad de los poderes de tus sentidos, tu conciencia, algo que no depende de algo que vino antes que ellos. Min, siguiente línea, no son algo que no depende de lo que les precedió. Desafortunadamente, Pavanka Rinpoche deja fuera esa palabra a propósito. Ellos no solo vienen de tu cuerpo, vamos a obtener la explicación más tarde. Significa que es demasiado, lógicamente es demasiado. Samyorgua, cuando haces el cruce a una nueva mida, ves que tus sentidos tienen sus propios poderes. Checas lo que hay ahí, no hay nada ahí. ¿Qué fue lo que logró la travesía a tu nueva vida de tu antigua vida? Tomemos casos donde seres aparentaban estar creciendo desde el calor y líquido, o sea, lo húmedo y la humedad. Si no nacen así, entonces no tienen ninguna de las partes del elemento de la tierra. Por lo tanto, todo consiste en semillas. No tiene sentido todavía, no te preocupes. Solo quiero poner el texto raíz en tu mente. Si los poderes sensoriales no dependen del mismo tipo de cosa antes, en la forma en que ocurrió, en la que uno ocurrió, todo sucedería de la misma manera. Si escuchamos la idea de que podría haber cada poder sensorial, no está necesariamente lastimando el sentido de los pensamientos. Si fuera así, los verías cambiar también. No te preocupes por el significado, solo estoy cargando esas palabras en tu mente. Por lo tanto, la estancia de la mente es la base. ¿Qué es lo que descansa sobre la mente? Si los poderes sensoriales son la causa, por lo tanto, la mente está viniendo de los poderes sensoriales.
Si el karma que arroja estas cosas hacia la existencia es así, entonces más tarde debería ser lo mismo. Eso es todo lo que Dharmakirti dice. Y es completamente incomprensible. No puedes entenderlo. Ahora, aquí viene Geshe Wangchuk. Él está entrando en la habitación y dice, no te preocupes, yo soy tu hombre, yo te explicaré esto. De hecho, te daré una explicación y en cada frase usaré las propias palabras de Dharmakirti. Eso se le llama Sindrel. Voy a poner las palabras de Dharmakirti dentro de la oración y vamos a demostrar que todo el mundo ha sido tu madre. Vaya, de acuerdo, hagámoslo. Ahora viene el comentario. Significa, mira, cuando los niños nacen, empiezan a respirar. Y estoy pensando en Maitri, que es el hijo de dos de nuestros amigos, Nur y Seiji Arao. Acaban de tener un hijo, aquí está el bebé, hermoso bebé. Y salió hace 2 meses y 6 semanas. Hace 6 semanas. Y empezó a respirar. Significa que poderes sensoriales, sus ojos están vivos. Puedes mirar sus ojos y sabes que él ya está ahí. Tal vez él no ve claramente, pero él ya está mirando las cosas. Yerba aquí significa la tendencia mental. Se puede decir su estado de ánimo, el estado de ánimo del niño. El niño tiene estados de ánimo específicos. Cuando un niño sale de su madre, ya dentro de unos pocos días, está respirando, tiene poderes, está mirando a su alrededor. Y la mente en el texto raíz significa Yerbakchen. Tienen una actitud. Algunos niños son malhumorados, algunos niños son generosos, algunos niños son felices. Y yo lo sé porque Verónica tuvo 2 hijos. Dijo que un niño era feliz todo el tiempo y uno lloraba todo el tiempo. Y no eran diferentes, no crecieron en una casa distinta, no crecieron con comida diferente, solo tenían ¿cómo lo llamas? Este tipo de naturaleza o actitud propia. ¿Cuál es la otra palabra para eso? Sí, personalidad, diferentes personalidades, eso se llama Yerbakchen, desde el principio. Entonces, dice estas cosas, la vida en el ser, la respiración que indica vida, la conciencia sensorial y la personalidad que es la mente, ¿verdad? Ahora voy a seguir el texto raíz. He subrayado el texto raíz para que puedas ver cómo Geshe Wangchuk mezcló el texto raíz en su frase. Es muy hermosa. No hizo no dejó fuera ninguna palabra. Cuando ese niño nazca, esos hermosos ojos, esa vida expresada en la respiración y en esa personalidad que ya está mostrando, y por cierto, Maitri es como muy feliz, amable, amistoso. Su personalidad principal es hambriento, como Geshe Michael. No. Pero estos no son algo que salieron de la nada. Su respiración, su vida y sus ojos brillantes mirando alrededor y su propia sonrisa, personalidad feliz, deben ser como el humo y el fuego. Deben ser como el humo y el fuego. Su personalidad, el brillo de sus ojos y el hecho de que él esté vivo son como el humo. Y son signos de algo que pasó anteriormente. Cuando ves humo, ves fuego. Cuando ves conciencia, debe haber venido de algo similar. Eso es todo en donde estamos ahora. Los ojos de Maitri son como el humo. Algo que pasó antes de que él saliera, y su madre es como el fuego. No podemos ver el fuego, eso todo sucedía adentro, pero podemos ver el humo. Así que podemos hacer algunas conclusiones del humo, y eso es todo. Ok, está respirando, tiene poderes sensoriales brillantes y su mente tiene un cierto tipo de personalidad. ¿Acaso el brillo de los ojos de Maitri
y la vida expresada en su respiración y su personalidad, ¿acaso solo vienen de su piel? ¿Acaso esas tres cosas vienen de su piel? ¿De ahí es de donde vinieron? ¿Su personalidad vino de su piel? ¿Y sus ojos brillantes y su conciencia del mundo salieron de su piel? ¿Y su respiración, su vida misma, acaso lo hicieron? ¿Es algún resultado de su piel? Cuando miras sus ojos y su personalidad y su conciencia como el humo y tratas de adivinar lo que era el fuego, ¿es acaso su piel la causa de aquellas tres cosas? Solo su piel. ¿Lo ves? No. Dharmakirti dice, Geshe Weshe Wangchuk dice que no. Las cosas siempre vienen de otras cosas del mismo tipo. Las cosas siempre vienen de otras cosas del mismo tipo. No obtienes conciencia de la piel. Obtienes conciencia de conciencia. Obtienes personalidad de personalidad anterior. Obtienes conciencia de los sentidos de conciencia de los sentidos. Significa que cuando estás buscando la causa de algo, buscas algo similar. La conciencia debe provenir de conciencia. La sensación debe provenir de sensación. La personalidad debe provenir de personalidad. No es que todos vengan de tu piel. Y ese es Dharmakirti. Si dices que todas esas cosas salieron de su piel, eso es todo, vamos, eso es basura. Significa demasiado, eso es demasiado. ¿Y quién dijo eso? Dharmakirti. Significa, vamos, ser realista, hombre. Significa ser realista, hombre. Vamos, ser realista. ¿Qué sucedió realmente aquí? Entonces toda la piel del mundo y todos los químicos en la piel, el carbono y el oxígeno, el nitrógeno, todos deben ser bebés. Deben de haber bebés por todas partes. En todas partes que haya oxígeno, en todas partes que haya carbón, en todas partes que haya nitrógeno. ¡Puf! ¡Ay, hay otro Maitri! ¡Puf! ¡Ahí hay otro Maitri! Entonces, ¿viene de tu piel? ¿Viene de los químicos? Sí, puedes mostrar los químicos. ¿Pero viene de sus químicos? ¿Acaso la conciencia de Maitri y la amabilidad de Maitri viene de químicos? Ok, tienes razón. Entonces en cualquier momento que tengas esos químicos tendrás una sonrisa, ¿verdad? Eso debe ser. Porque los químicos en ocasiones hacen una sonrisa y ¿por qué los químicos no hacen una sonrisa a veces? Porque de acuerdo contigo, Jilo significa la mente, que la conciencia del niño viene del Junwa. Aquí Junwa significa los 4 elementos. Sachu, Melung, tierra, agua, fuego y aire. Y viento, que es la forma tibetana de decir los químicos. Carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Ok, entonces donde quiera que tengas estos químicos debes tener un Maitri surgiendo. ¿Por qué? Porque Maitri vino de químicos. Su personalidad vino de químicos. Todos los niños deben ser tan amigables como Maitri porque todos los niños tienen carbono. Cuando miras a la conciencia del niño que acaba de nacer, tuvo que haber habido alguna habilidad en la causa de la amabilidad de Maitri, que haya creado la amabilidad de Maitri, ¿verdad? Cuando Maitri fue amigable después de que salió de su mamá Nur, entonces debió haber habido un poco de amabilidad antes de eso. Puedes verlo. Y no es el caso que Maitri murió 5 minutos después de que naciera. La mente que era amigable justo después de que él salió sigue siendo amigable.
La mente amistosa de Maitri cuando tiene 3 años es una señal de que Maitri tenía una mente amistosa cuando tenía 1 año. Y eso es un signo de algo anterior. Ok, cuando ves a un niño que es amigable por naturaleza, Yerbak Chin, personalidad, a los 3 años, entonces puedes pensar, allí tuvieron que haber algunas semillas para eso en su mente cuando tenía 1 año, pero ¿quién puso las semillas en su mente cuando tenía 1 año de edad? Tienes que pensar que vino de algo similar. Y de acuerdo contigo, entonces, cada que ves, perdón. Entonces, por supuesto, cada vez que haya vida, cada vez que haya químicos, entonces eso debería producir la amabilidad de Maitri. Si la amabilidad de Maitri viniera de su piel o de los químicos en su cuerpo, y si esa es la causa que se convirtió en su amabilidad, en la forma en que su amabilidad de cuando tenía 1 año se convirtió en su amabilidad cuando tiene 3 años, entonces debe ser que los químicos deben producir amabilidad, y eso significa que puedes hacer amabilidad en un laboratorio con los químicos correctos, ¿verdad? Supongo que las botellas de químicos serían amigables o algo así. Y eso es un poco demasiado, disculpa. Hachantawo. Vamos, es demasiado. ¿Cuál es la relación entre los poderes sensoriales y el estado mental de Maitri? ¿Cuál es la relación entre su ojo físico, su oído físico, su nariz física y cómo se siente? Su personalidad. ¿Cuál es la relación entre su nariz y su personalidad? Mira, puedes lastimar la nariz y la mente puede permanecer amigable. Es posible. Yo tenía una amiga, la vimos anoche, Kayla, su hija. ¿Lo sabían? Su hija fue mordida gravemente por un perro y parte de su nariz fue cortada muy gravemente. Pero la niña es muy dulce, ¿ok? Significa que si la piel de Maitri estaba estuviera creando la personalidad de Maitri, entonces cuando se corta la piel, la personalidad de Maitri debería volverse cruel, pero no es así. Eso indica que tal vez la piel no es la causa de la personalidad. ¿Entendido? Puedes lastimar la piel, pero no necesariamente cambias la personalidad. Pero si lastimas la mente, tiende a dañar el cuerpo. Si una persona está deprimida durante un largo periodo, por lo general su salud sufrirá. Por lo general su salud física empeorará. Así que no es el caso de que el cuerpo físico determina el estado de la mente, pero pareciera que el estado de la mente puede afectar la salud del cuerpo físico. Así, él quiere ir por este camino. Entonces, ¿acaso la personalidad de Maitri no tiene una base? O sea, en el budismo decimos, esto se llama Dirten, esto se llama Ten, y el pañuelo está sosteniendo la taza. Esto se llama la base, el cimiento, y esto se le llama lo que yace sobre los cimientos. Entonces, esta es la personalidad de Maitri actual, que es amigable. Debe yacer sobre algo en el pasado. Algo sobre su mente en el pasado hizo que su mente actual fuera amigable, y ese estado mental pasado está sosteniendo su estado mental actual. Esta es la amabilidad actual de Maitri. Yace sobre algo en el pasado. Y tiene que ser así. Todos los resultados yacen sobre causas en el pasado. Lo llamamos originación dependiente. Esto es el estado actual de la mente y está descansando en algún estado mental en el pasado. Por lo tanto, no es el caso que la personalidad de Maitri salió de ningún lugar, vino de la nada.
No es el caso que uno de los hijos de Verónica estaba llorando todo el tiempo y el otro niño era feliz todo el tiempo. No es el caso que no haya causa para eso, debe haber una causa para ello. Y debió haber sucedido antes de que salieran, porque salieron así. La causa debe ser, el fuego debe estar bajo el humo. Podemos ver el humo, que es la personalidad del recién nacido, pero no podemos ver el fuego. Pero podemos hacer algunas suposiciones sobre el fuego. Podemos tratar de usar nuestra lógica para decir debe haber habido algo antes de que salieran. Y creo que tengo una foto aquí. Estos son los cubiertos y no lo sé, mi mente está en mesas y cubiertos porque estoy tratando de abrir un café. Y mira, ¿puedes ver la mesa que está sosteniendo los platos y los cubiertos y los vasos? ¿Puedes ver la mesa? ¿Sí o no? La mesa de madera. No puedes verla. Puedes ver que algo está sosteniendo los vasos y los platos y los cubiertos, pero está cubierto con una tela, ¿verdad? Y no puedes verlo. Esta tela es el momento de nacimiento. Los cubiertos y los platos es la naturaleza amistosa de Maitri. Y el budismo dice que debe haber algo detrás de la tela. Si miras en la oscuridad de las pocas horas anteriores a que Maitri naciera, ¿hay algo ahí? O antes de que fuese concebido, ¿hay algo ahí sobre lo cual su amabilidad yazca? ¿Y no debería ser del mismo tipo? O sea, estar enojado no te hace amigable una hora después. Ser una persona enojada no te hace una persona amigable el siguiente año. Ser una persona amigable te hace una persona amigable el próximo año. Que los poderes sensoriales han venido de la mente. Porque según el budismo, fue tu conciencia de tu vida pasada afectada por semillas mentales que ha proyectado tus poderes sensoriales, tus ojos, tus oídos, tu nariz en esta vida. La amabilidad de Maitri no viene de su piel proviene de su amabilidad. ¿Ok? Y ahora Dharmakirti le está dando la vuelta. Les dije que el estado mental de Maitri no provenía de la piel, de sus químicos. Ok, entiendo eso, pero ¿sabes qué? Sus químicos vinieron de su estado mental. ¿Por qué? Porque vinieron del karma en su mente. Según el estado de la mente mientras mueres, afecta fuertemente el estado de la mente cuando sales. Debe haber una causa similar a amabilidad que existió en la mente en el pasado. Creo que puedo decir que hemos terminado con Dharmakirti. Terminamos de cubrir sus versos. Básicamente lo que está tratando de decir es, Maitri no obtuvo su amabilidad de sus químicos. De hecho, parece ser una prueba. Parece que podría haber alguna prueba de que su cuerpo físico vino de su karma, de su mente. Y ahora Geshe Wangchuk comienza a interpretar a Dharmakirti para nosotros. Y eso es lo que es tan genial acerca de Geshe Wangchuk. Primero te dice el significado de las palabras y después se detiene y dice, ahora. Muy bien, ya cubrimos las palabras, ahora sabes lo que significan los versos. Pero ¿qué significa para nosotros? Ese es Geshe Wangchuk, ese es su estilo. ¿Qué significa para nosotros? Después él dice, el punto de estos versos es explicarnos que sí tuvimos una vida pasada. Eso es todo. Todo este argumento sobre la personalidad de Maitri y este argumento sobre el estado mental de Maitri y esta discusión sobre sus poderes sensoriales, todo se relaciona con ¿hay una vida pasada? ¿Tuviste una vida pasada o no?
Y esto es ahora Geshe Geshe Wangchuk hablando. Dharmakirti ha demostrado que la vida, la respiración de Maitri ha venido de alguna causa previa que es similar. La vida viene de la vida. Él quiere que entiendas que la energía vital que ves reflejada en la respiración de Maitri es una indicación, como el humo es una indicación de fuego, que la respiración y vida de Maitri es una indicación de una vida y respiración previa, es decir, vida pasada. Ese es Geshe Geshe Wangchuk. Foto de pescado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con peces de diferentes colores? Estoy llegando ahí. Ahora, este es Geshe Geshe Wangchuk tratando de hacer a Dharmakirti más claro para nosotros. Mira, incluso si tus poderes oculares, tus oídos, ojos, oídos, nariz, lengua, piel, incluso si vinieron de elementos, de químicos, digamos que provenían de los químicos. Entonces, si tienes un fregadero lleno de los mismos químicos, ¿por qué obtienes diferentes tipos de seres? ¿Ok? Si el cuerpo provino solo de químicos, entonces si pones los mismos químicos en un estanque, debes obtener las mismas criaturas saliendo de esos químicos, pero verás que en algunos estanques hay peces con cabezas rojas y cuerpos amarillos, y luego ves otros peces con cabezas amarillas y cuerpos rojos. ¿Por qué? Si se trata de los mismos químicos, se trata de los mismos químicos porque hay variación en el resultado. Algunas de las criaturas en el estanque son grandes, algunas de las criaturas en el estanque son pequeñas. Incluso entre los humanos obtienes algunos con grandes cuerpos y algunos con cuerpos pequeños. Ves gente diferente saliendo del mismo lote químico general, de los mismos químicos generales. De los mismos químicos tienes algunas personas que aparecen que son muy inteligentes y tienes otras personas que son muy tontas. Eso indica que podrían no solo ser los químicos. Eso debe estar incorrecto porque también vemos algunos niños, jóvenes, niños pequeños. Algunos son dotados naturalmente con inteligencia y amor. Sewa, ¿has visto niños que vienen hacia ti y les das un pedazo de caramelo y quieren devolvértelo? Siempre me asombran ese tipo de niños. Wow, hicieron algo que yo no haría. Y luego ves a otros niños que son muy posesivos con sus juguetes, intentas que compartan un juguete con alguien más y empiezan a enojarse y a pelear. Así que él dice, esto es un indicio de que la mente de esos niños, las personalidades, los poderes sensoriales no vienen solo de los químicos en el útero. Si solo vinieran de los químicos en el útero, no debería haber tal variación de los resultados. Del mismo lote de químicos, del mismo grupo de químicos, deberías obtener gente similar. Si solo crecieran de químicos, entonces su personalidad no dependería de una personalidad pasada, de una vida pasada. Si solo crecieran de químicos, entonces, dado que la gente está creciendo de los mismos tipos de químicos, deberían ser similares, no deberían ser diferentes. Entonces te daré otro argumento. ¿Quién está hablando? Geshe Geshe Wangchuk. Él está tratando de explicarnos a Dharmakirti. Él dijo, mira, terminé el texto raíz, les enseñé todas las palabras, eso es lo que realmente está diciendo. Si los seres vivos, si la vida fuese creada solo a partir de químicos, entonces si un lote de químicos se convirtiera en una persona,
Entonces, cada vez que tienes esos químicos, debería haber un Maitri. ¡Puf! Maitri surge. ¿Por qué? Bueno, hay nitrógeno, hay oxígeno. Debería haber vida donde sea que esos químicos estén presentes, si fueran solo los químicos que crearan la vida. Porque lo que son las cosas y lo que las cosas no son, se desprende de causas y sus condiciones. ¿Qué significa Tim? Rangluk. Vamos, Rangluk. Sí. Sí, nosotros. Ahora Geshe Wangchuk dice, oye, ¿ya te confundí? Sí. ¿Aprendiste algo? Sí, eso creo. ¿Qué aprendiste? La personalidad de Maitri no viene de los químicos en el vientre de Nur. Bien, bueno, está bien. Lo entiendo. ¿De dónde crees que vino la personalidad? Ahora él dice, ¿quieres que te lo diga? ¿Quieres saber mi opinión acerca de dónde vino la personalidad de Maitri? La personalidad de Maitri y sus poderes sensoriales han venido del karma, semillas kármicas que fueron recolectadas en su mente anteriormente en su vida pasada. Esas están creando su personalidad actual. Y en particular, los pensamientos particulares que él mantuvo mientras moría, chica significa en el momento de su muerte, las semillas de la mente en el momento de esta vida pasada, la muerte, que tenía el Nyupa, tuvo el poder de crear su personalidad actual. Esas semillas en su mente son lo que creó su personalidad actual. Muy bien, continuamos. Por cierto, ¿tienes una foto mía y una pared? Así que ahora, Geshe Geshe quiere que la anterior, espero, la foto antes de eso, a menos que la... ¿Por qué lloras, Maitri? ¿Qué tal la anterior? ¿Tienes una foto de una pared y niños pintando en una pared? Yo creo que la dejé afuera. Está bien, no te preocupes por eso, está bien. Veamos el comentario. Si lo piensas, puedes dañar el poder de los sentidos, pero eso no daña la mente. Puedes tener una persona feliz. Yo conocí a una mujer así en Taiwán. Ella se acercó a mí, una gran mujer de negocios. Su hija me llevó con ella y ella dijo que algo pasó. Primero me dijo lo rica que es su madre y lo exitosa que es su mamá. Y yo estaba como, wow, es genial. Y después dijo, pero algo pasó. Y dije, ¿qué? No lo sé, creo que ella estaba haciendo cirugía estética y le cortaron el nervio óptico y es ciega. Le cortaron el nervio en su ojo y ahora es ciega. Se quedó ciega porque no quería tener arrugas o algo así y ahora es ciega, completamente ciega. Así que puedes herir los poderes sensoriales, pero eso no necesariamente molesta a la persona. Ella estaba bastante tranquila y estaba bastante lúcida y estaba lista para seguir trabajando. Entonces es posible dañar el poder de los sentidos. Es posible dañar las sustancias químicas en la piel, pero no dañar la personalidad. Es posible. Pero si algún tipo de influencia de la depresión o puedes decir luto de la pérdida de un ser querido afecta fuertemente a la mente, eso sí tiene un efecto en los químicos del cuerpo. La persona envejece, la persona aumenta de peso, les pasan cosas a la gente deprimida. Muy bien, así que ahora puedes mostrar mi candelabro, Pachi. Ahora, en general, tenemos esa sensación. Y por cierto, me tomó mucho tiempo obtener esta foto. Entiende esto. Generalmente, decimos que esta es la condición de la vida pasada.
Y esa es la condición de la vida presente. Y la condición de la vida presente yace sobre la condición de la vida pasada, ¿verdad? Pero parece que para los científicos, la personalidad de Maitri yace sobre químicos que estaban en su madre. La mente de Maitri está hecha de químicos que estaban en la sopa dentro de su mamá. Así que parece que su mente yace sobre los químicos. Pero con este candelabro, no siempre es el caso. Que la cosa en la parte superior es lo que yace sobre la otra cosa. ¿Ok? El candelabro está descansando en el techo. El techo sostiene el candelabro. No es que la cosa en el fondo es siempre el soporte. Y la cosa en la pared superior es... En la parte superior es siempre lo que está haciendo lo que soporta. A veces cuando tienes un candelabro colgando del techo, el techo está en la parte superior, pero está sosteniendo el candelabro. Así que la personalidad de Maitri no vino de los químicos en el vientre de su mamá. Tal vez sea lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Su personalidad creó el vientre de su mamá. Su personalidad creó los químicos en el vientre de su mamá. Piénsalo de esa manera. Por ejemplo, si estás bebiendo un muy buen batido de chocolate y luego alguien te pone un arma en la cara, tal vez no te sepa el chocolate. ¿Ok? El miedo intenso puede afectar los poderes sensoriales. Por lo tanto, los poderes sensoriales, los químicos se ven afectados por la mente y no la mente viniendo de los químicos. Es muy interesante. El tipo vuelve con otro argumento. Ya casi terminamos, aguanten. El tipo vuelve con otro argumento. Sí, sí es cierto, pero mira, cuando la gente se queda ciega se molestan, ¿verdad? La mayoría de la gente se molesta cuando se queda ciega. Sí, la mayoría de la gente se molesta cuando se quedan ciego. Entonces la piel está controlando la personalidad. Ok, pierdes la piel física de tu ojo y vas a estar deprimido y molesto. El tipo dice, ¿puedes ver eso? Y por lo tanto hay una relación de causa y efecto entre los químicos y la mente. La gente se molesta cuando pierde los ojos, su vista. Esos son químicos que afectan la mente. Después dice, ¿quién es ese? Geshe Yeshe Wangchuk, siendo Dharmakirti, dice, mira, estoy de acuerdo. Hay acuerdo de que hay casos donde gente pierde su vista y se molestan, pero ese no es el cambio en el estado mental, no fue causado por el cambio en el ojo. La pérdida del ojo fue solo un factor, Ken, no la causa principal. No es que, por cierto, sin sufrir más daño a tu ojo, puedes también molestarte cada vez más. Porque el daño al ojo, para que el daño al ojo contribuya a la depresión. Pero no es que como te deprimes más, tu ojo se daña más. ¿Entendido? Muy bien. Además, no es también el caso de que cada vez que pierden los ojos la gente se molesta. Algunos Dagny Chenpos, ¿qué significa eso? Algunos Mahatmas, algunas grandes personas, cuando regalan sus ojos se vuelven más felices. Alguien dice, ¿puedes darme tu ojo? ¿Me das uno de tus riñones? Y dicen, claro, gracias por preguntar. Sí, tomo mi riñón y se sienten más felices. Por lo tanto, no es que una reducción de células, cortar un riñón, hará una reducción correspondiente en el nivel de felicidad.
Ok, te quitaste un riñón, no eres la mitad de feliz. Algunas personas se quitan y regalan su riñón y se vuelven el doble de felices, entonces no son las células las que crean la personalidad. Por lo tanto, es el estado de la mente que tiene poder sobre el estado de las células. No es el caso que un daño a las células debe tener un efecto correspondiente en la mente. Eso va a darles a ustedes algo de esperanza porque significa, permítanme resumirles. Tomemos el estado mental de Maitri, justo después de que naciera. Eso es humo que indica un fuego previo. Es decir, si Maitri tiene un estado mental que ahora es amistoso, él debe haber tenido un estado mental antes de que entrara en su madre. Y lo mismo sucederá con tu personalidad ahora. Tu personalidad, mientras escuchas este largo argumento, va a ayudar a hacer tu personalidad cuando termines este video. Tu personalidad actual, mientras escuchas este largo argumento, creará cómo te sentirás después de este video. Pero la forma en la que te sentiste durante el video es la prueba de que te sentías de alguna manera antes del video, ¿entendido? El hecho de que tengas una mente ahora se reflejará en la mente que tengas después del video. Pero el hecho de que tienes una mente durante el video muestra que tenías una mente antes del video. Entonces él dice, mira, el hecho de que... Y por cierto, él dice, el hecho de que tu conciencia en tu vida pasada pudiera desencadenar una conciencia en esta vida, si ambas conciencias están en samsara, la rueda de la vida y el sufrimiento, dice algo no solo sobre tu estado mental previo, sino sobre el contenido de tu estado mental anterior. Tu estado mental previo debe haber sido estropeado de alguna manera que causó que naciera en un lugar donde tuvo que morir de nuevo. Voy a saltarme eso. ¿Quieres saltártelo o no quieres saltártelo? No querrás saltártelo. Él dice, mira, si quieres confundirte con las palabras, ¿quieres que te confunda con las palabras? Sí, confúndeme con las palabras. Muy bien, vamos. ¿Quieres que te enrede con las palabras hasta que no sepas lo que estoy diciendo? Sí, está bien, vamos a hacerlo. Chi significa abrazar a alguien, que es un poco gracioso. ¿Quieres que te dé un abrazo verbal tan fuerte que no puedas recordar de qué estoy hablando? Tomemos la mente de Maitri en su vida pasada. Debe haber sido en el pasado porque tiene una mente. Tomemos los pensamientos de Maitri cuando tenga 20 años. Deberá dar a luz a los pensamientos cuando tenga 40. ¿Por qué? Porque no es del tipo de personalidad que va a sacarlo de este samsara si tiene deseo. Si tiene apego, la autoexistencia. Esto es muy similar a la forma en que Kamalashila prueba la vida pasada y futura. Y eso es todo. Creo que podemos detenerlo ahí. ¿Y ahora qué, Geshe-la? ¿Qué acaba de pasar? No me preguntes. Ve el video. Mira el video 5 veces. Gracias a Dios por los videos. Mira el video 5 veces. Sí, pero ¿por qué acabamos de pasar por eso? Pensé que estábamos haciendo Lam Rim. No lo entiendes. A él acaba de probar que tenías una vida pasada. Ahora, ¿qué tiene que ver con el Lam Rim? Si tuviste una vida pasada, entonces tuviste una vida pasada. Una mamá pasada. Si te puedo probar
que estuviste vivo 5 minutos antes de que nacieras, si puedo probarte que estabas vivo 5 minutos antes de que nacieras, entonces he demostrado que cada ser vivo a tu alrededor ha sido tu madre. ¿Entendido? Lo diré de nuevo. Si puedo probar que estuviste vivo 5 minutos antes de que nacieras, que antes de que entraras en tu mamá, si puedo probar que tu mente estaba trabajando en ese momento, entonces he demostrado que cada ser vivo a tu alrededor es tu madre. Y si estás de acuerdo, en que estabas vivo, y eso es lo que te dio la vida dentro de tu mamá, entonces eso en sí mismo demuestra que cada persona que has conocido en tu vida ha sido tu madre. Lo conectaremos todo el próximo show. Lo conectaremos en la próxima clase, pero no olvides lo que dije. Si estuviste vivo 5 minutos antes de que tu vida dentro de esta mamá, y si tu vida en esta mamá no vino de químicos muertos, entonces cada ser, cada persona que conociste en tu vida ha sido tu madre. Ahora tenemos que revisar esto, pero lo haremos. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. ¡Yay!